Es un placer estar acá, como siempre. Venir a Montevideo es un placer y venir a Punta del Este es más placer en esta época del año, como estuvimos charlando. En enero no sé si es tanto placer, pero bueno. Pero es una discusión que tengo con mi mujer y mi suegra hace muchos años y ustedes no la van a zanjar. Quiero decir que estuve acá hoy a la tarde viendo el laboratorio que tienen ustedes, chicos, y yo hice muchos años de investigación básica y me formé en una universidad en Buenos Aires que no tiene laboratorios de biotecnología. Roté mucho tiempo mientras hacía la residencia por inmunología con el doctor Leonardo Feinboim, que como ustedes saben describió el CD1, trabajaba en el laboratorio del doctor Milstein en Cambridge. Y una vez que llegué a Cornell y puse a trabajar en básica, me encontré con un mundo que desconocía y un mundo complicado. Lo que ustedes tienen, yo no sé si es único, pero debe estar en Latinoamérica cercano a único. Claro, yo vi a los chicos después del doctorado de Cornell que venían a nuestro laboratorio y tenían lo que ustedes tienen. Y más viejito, yo le decía hoy a Mariana, lo nuevo de lo que tienen ustedes. Por supuesto, los chicos dentro de 2 generaciones no sé si van a poder seguir comprando tanta tecnología nueva, pero bueno, ustedes lo tienen hoy y lo pueden disfrutar. Tienen un pequeño bioreactor que muy poca gente tiene, de 5 litros, para realmente decir, ¿quién puede tener eso tan nuevo, tan bueno? Bueno, la verdad es que es un placer, no dejen de aprovecharlo porque son momentos únicos, poder aprender, poder preguntar y poder hacer eso mientras uno estudia. Cuando ya sos más grande es más difícil hacerlo, te cuesta más y además tenés otras obligaciones. Así que la verdad es que los súper felicito, no lo había visto hasta hoy. Vamos a hablar de biológicos biosimilares. Estos son mis conflictos. Yo he asesorado y trabajado y desarrollado proyectos de investigación para empresas nacionales, internacionales, todas las que ustedes quieren, para gobiernos. Soy revisor de becas del CONICET, más tengo una beca en este mismo momento que me faltan 10 días que tengo que entregar y tengo la gente del CONICET que me mira y me dice cuándo me la entregás. Soy revisor de becas para Estados Unidos, o sea que trabajo para un lado o para el otro. Tengo la ventaja de la edad de poder decir absolutamente lo que siento y lo que creo. Y por lo tanto tengo esto en la puerta de mi consultorio, que es un centro de investigación en Argentina, bastante grande, y le digo a los chicos, en este mundo nada es seguro excepto la muerte y los impuestos. Esto es así. Todo lo demás requiere pruebas. ¿Sí? Hay una persona en Estados Unidos que decía después de la Segunda Guerra Mundial, "In God we trust, the rest bring evidence". En Dios creemos, los demás tráiganme evidencia. Porque es así. Porque todos vienen y te dicen, hay un medicamento que podemos usar. ¿Dónde está la evidencia? Entonces, hoy tuve una entrevista en Radio Sarandí donde me querían preguntar sobre medicamentos naturales, no naturales. ¿Cuál es la evidencia de que tenemos? Yo no estoy en contra de nada. Yo estoy a favor de todo. De cualquier técnica, de cualquier medicamento que ustedes me quieran decir. Veamos la evidencia. Y si la evidencia funciona, vamos para adelante. Hace un año estaba pasando por una calle de Nueva York. Yo viví, como decía, 10 años en Nueva York. Estaba pasando por Bowery Street, que es una zona cuando yo vivía más peligrosa, imposible, que como todo en Nueva York se fue haciendo menos peligrosa. Tenía que haber comprado, pero no compré. Por eso me dedico a esta, porque nunca le emboqué yo, iba siempre llegando tarde. Bueno, tenía que haber comprado ahí un departamento, no lo compré, era una zona de súper artista, y tenía que ir a una conferencia en NYU, y estaba caminando por ahí, y está el nuevo museo contemporáneo. Yo no lo conocía, de arte contemporáneo, y vi este cuadro, entrabas y lo ves de frente. Y es el típico cuadro que yo entré y dije, como se dice en Argentina, qué ladri. Hacer esto lo hago yo. Estaba parado ahí, evidentemente me estaba sonriendo. Y se me acerca un señor al lado y me dice, ¿te gusta? Y en un acto de humildad, dije, interesante. Pocas veces estuve tan inteligente. Me acerqué, me dice, acércate al cuadro, acércate. Y me se acerca el señor conmigo, tipo de mi edad. Y veo el cuadro y ya no me parecía que yo lo podía hacer. Caras, dientes, pedazos de figuras, caras de distintas etnias, brazos, anticuerpos. ¿Saben cómo se llama el cuadro? Antibody.
Y el autor lo que dice, que es la complejidad de la vida misma el anticuerpo, de lo complejo que es. De ahí podemos empezar a hablar del resto. Un solo detalle les quiero contar, el señor al lado mío era el curador del museo. Y me dijo, vos creés que lo podés hacer, ¿verdad? No, le dije. Así que la humildad me valió. Empezamos a complicarles la vida. Estos son los medicamentos biosimilares o proteínas de fusión aprobados por EMA y FDA, actualizado 2017. ¿Sí? CTP-13, que es un infliximab, aprobado, que tiene dos nombres. SB4 de Samsung, que además de hacer televisores y curvos, yo no me compré el curvo para el mundial porque no me gusta el curvo, al que le gusta el curvo, que le gusta, a mí no me gusta el curvo. Así que estuve 6 meses buscando uno de 65 que no sea curvo, pero lo conseguí. GP 2015, Erelsi, también aprobado, ahora por la FDA. Amgevita, de ABP 501, una adalimumab de Amgen. Como ven, estos son. ¿Qué les quiero mostrar? Que muchos de estos tienen 2 nombres y en el caso de este, 4 nombres. Y ahora van a ver por qué les comento esto. Este es el mercado de 3 de los biosimilares que van a venir en el mundo. Y les recuerdo que Uruguay está en el mundo. Parecerá más alejado, estamos más al sur nosotros todos, pero estamos. O sea, si esto llega a Estados Unidos, llega a Uruguay. Más tarde, más temprano, pero llega. Y ustedes me dirán, bueno, de los que ya existen en el mercado, ¿qué penetración han tenido? Y ustedes fíjense. Humira, Enbrel, Remicade, originales. Infliximab biosimilar ya entró en el mercado. ¿Sí? Ya el 50% lo han usado, pero fíjense que baja penetración. Etanercept biosimilares salieron más tarde, pero muy baja penetración. ¿Y quién los usa? Los mercados a lo uruguayo, donde hay un tender, quiere decir que hay un pagador nacional, una alta penetración. ¿Sí? Cuando el pagador y cuando el decisor es el médico, muy baja penetración. Y vamos a ver por qué. Les complico un poco más. Lo llevo por un segundo, y discúlpenme los que hacen biotecnología, farmacoeconomía. ¿Sí? Porque como muy bien decía, y yo coincido 100% con el director del curso, les decía, entender biotecnología es entender que hay una pata económica en esto, chicos. Yo les recuerdo que el mejor descubrimiento biotecnológico hasta hoy del mundo lo hizo un argentino en Inglaterra. ¿Y qué hizo de mal Milstein? No lo patentó. ¿Por qué? Porque el Proctor de Cambridge dijo esto nunca va a valer nada. Hoy probablemente la empresa que produce monoclonales valdría más que Microsoft. Entonces, no es menor entender la relación entre lo económico y lo biotecnológico. No lo veíamos antes y no lo pensamos que hacíamos ciencia por la ciencia. Lo intangible, quiero repetir las palabras, hoy vende más que países enteros. Jobs, el de Apple, no inventó nada genial que no existiera poniendo todo junto. Pudo ponerlo junto. Entonces piensen, una idea hoy en día en el mundo vale más que la soja, que el petróleo, que muchas de las cosas que a ustedes les parece que valen. Entonces, pensar y entender de economía es muy importante. Entonces, ¿qué dice la economía? Dice que las políticas de incentivos a la fecha de la primera entrada biosimilar en el mercado se correlaciona con el consumo. Es cierto. El descuento del precio promedio de los medicamentos genéricos sobre el producto biofarmacéutico original y el número de biosimilares mostró una tendencia hacia la que tenga estadística. O sea, ¿baja el precio? Baja. Pero todavía ni siquiera hay una relación estadística entre la cantidad de biosimilares y la caída del precio. El número de análogos no se correlaciona con el precio. El bajo consumo de biosimilares se explicó en parte por el recorte de los precios de productos biofarmacéuticos originales. ¿Por qué? Porque cuando viene el biosimilar, ¿qué hace el original? Le machea el precio. Y ustedes dirán, ¿entonces ya no son importantes? No, nada que ver. Cuanto más importante sea el número de biosimilares en un campo terapéutico,
mayor será la penetración a largo tiempo. Estaba dirigiendo una charla en Inglaterra, en Londres, y estaba el director del Instituto Nacional del HHS y la subdirectora, que es la que se encarga de precios. Y yo le dije, pero si el biosimilar viene con un 4% de descuento, ¿ustedes lo van a permitir? Claro, me dijo. Por ahí no lo compramos, pero lo necesitamos. No entiendo. Me dice, nosotros necesitamos que haya 4, 5 en el mercado, no 20. Porque la cantidad reduce el precio, aunque el precio no hagamos la compra del biosimilar. ¿Qué quiere decir? Que vos necesitas una cantidad en un mercado para que en ese mercado no monopólico las empresas todas bajen el precio. Entonces no está directamente relacionado con la penetración del mercado, sino con la presencia. Y vamos a empezar a complicarles un poco más la cosa. Todos sabemos lo fácil que es hacer aspirina, aunque a Bayer mal no le ha ido a los muchachos. Empezamos a crecer en tamaño de las moléculas, empezamos a tener moléculas biológicas y llegamos finalmente a los monoclonales. El tamaño hace a la complejidad. Hace que ustedes en el segundo año de la carrera no tengan ningún problema en hacer una vancomicina. Hacer un monoclonal, que no sea un biosimilar, un monoclonal, ya no es tan fácil. Y sobre todo si viene el amigo, te abre la incubadora, te contamina la línea celular. Después, yo lo primero que le pregunté a Mariana, ¿quién maneja la cosa? Porque a mí me venía Carlitos que me contaminaba el cultivo, no, tenía que caer la piña todo. Mi mujer me decía, ¿salimos al Central Park? Sí, pero primero tengo que alimentar un poquito las células. Entonces salíamos en la bici, pasábamos por el laboratorio, dábamos de comer a las células y recién ahí nos íbamos para el Central Park. ¿Cuál es el problema? Hacer copia de moléculas pequeñas, de un sintético, hacer un genérico. La heterogeneidad es muy limitada. Es muy pequeña la variabilidad, ¿sí?, de los isómeros que uno puede tener. Cuando uno quiere hacer una proteína, y sobre todo un monoclonal, los resultados son 10 a la 8. Los que son expertos me van a decir, Eduardo, eso no es real. Es cierto que no es real. ¿Por qué? Porque no el 10 a la 8 son sostenibles en el espacio. O sea, esas moléculas son inestables, la mayor parte de ellas, y se autodestruyen. Entonces, es como misión imposible, no llegan esas. La mayor parte uno tiene, pero uno llega a tener 10 a la 2 de moléculas. Cuando ustedes se inyectan un producto biológico, ustedes no se inyectan una molécula única, se inyectan una variedad de moléculas. ¿Y cuál es la más afín? Muy pocas veces se sabe. La afinidad por esta microgenomicidad se sabe bastante poco, porque es bastante difícil aislarlas, disculpen, a veces se me sale en inglés, aislarlas y hacerlas puras para poder comparar las distintas afinidades de todo este tipo de moléculas. Entonces, es muy interesante que esta variación hace que no puedas caracterizar tan fácilmente y saber cuál es el producto original y qué estás copiando exactamente. Productos biológicos versus productos de bajo peso molecular. Productos sintéticos, de síntesis química, bastante simples de hacer. Productos biológicos fabricados en sistemas vivos que incluyen bacterias modificadas genéticamente, levaduras, plantas, o sea, hemoderivados, hormonas, retrovirus, monoclonales, proteínas de fusión, y la lista sigue. Lamentablemente, cuando hablas para la televisión, como empezó recién, quieren que les digas ya que es un... Yo digo, sí, pero no, pero todos no, doctor, dígame alguno. Sí, lamentablemente son todos. Los bioterapéuticos, lo que ustedes están estudiando, son todos. Son de cosas que ya existen hace muchos años. La vacuna para la viruela. ¿Sí? Desde esa época hacemos biotecnología. No lo sabíamos que hacíamos biotecnología, pero la hacíamos. Fármacos de bajo peso molecular. Tenés un ingrediente, un excipiente, una mezcla, una compresión, un relleno y lo producís. Esto es mucho más difícil. Tenés un bioreactor, centrifugás. Es más difícil. No es llevar a una persona a Marte. Es más difícil. No hagan que tampoco les creamos que esto es imposible. Yo estoy tratando de hacer esto con vino, pero eso sí es difícil. En fin,
bioreactor, centrifugado, cromatografía, porque eso que se puso de moda de hacer cerveza, a mí, discúlpenme muchachos, la cerveza artesanal, eso, no. Sí, no, ya verá muchachos, no me vengan a vender cosas, no. Bueno, cromatografía de afinidad, filtrado, o sea, todos los procesos que van a hacer el upstreaming y el downstreaming. Son procesos que requieren una enorme calidad en lo que uno está haciendo y además súmenle al laboratorio ustedes que van a ser inyectados. Entonces, la contaminación y evitar esa contaminación no es un proceso menor. Entonces, uno arranca con un master cell, y no me voy a detener demasiado porque muchos de ustedes lo saben perfectamente esto. ¿Cómo hacemos? Hacemos crecer la línea, lo purificamos, lo formulamos y lo testeamos, ¿sí? Y hacemos finalmente el producto. Dos cosas me quiero detener. Uno, el Master Cell Bank es uno. Si mañana el laboratorio X decide que tuvo mala suerte y se le quemaron todo el Master Cell Bank, ¿saben qué van a hacer ellos cuando quieran volver a hacer el producto? Un biosimilar. Se les terminó el original. Empecemos por ese concepto. O sea, ellos mismos, conociendo el proceso, no pueden hacer un original. ¿Por qué? Porque no tiene el Master Cell Bank. Nadie puede, hasta hoy en día, replicar. Veo caras 19, 20. Ustedes sí lo van a hacer en su vida. Yo voy a estar remuerto. ¿Pero por qué? Porque lo van a hacer por copiadoras 3D, por cristalografía. Eso va a pasar. Ustedes van a agarrar una molécula en el espacio y la van a copiar, no solo aminoácido, sino que puente disulfuro por puente disulfuro. Va a haber eso. Hoy no lo hay. Hoy estamos que si nos quedamos sin el Cell Bank, nos quedamos sin el Cell Bank. Por eso no van a encontrar ningún laboratorio serio que tenga el Cell Bank en un solo lado. ¿Por qué? Lo tienen bajo 7 llaves. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del medicamento. ¿Cuál es el problema que tenemos para hacer un biosimilar? Que arrancamos del producto final y tenemos que hacer ingeniería reversa. Tenemos que empezar a separar la proteína, encontrar su estructura química y replicarla. Replicarla lo más cercano al original. ¿Va a ser idéntica? Nunca. Va a ser biosimilar. ¿Sí? Va a ser cercano al original, pero no idéntico. Y eso me significa que yo tengo que establecer un proceso a través del cual yo voy purificando y voy a llegar a mi biosimilar. Voy a llegar a mi medicamento que yo desarrollo a partir del original. La pregunta más típica que todo el mundo dice es, pero el original también sufre cambios. ¿Y no es el original un biosimilar de sí mismo? Pero si Rituximab tuvo 16 cambios, porque tuvo 16 cambios. Etanercept, como 12, 13, ni me acuerdo. Adalimumab también. ¿Sí? Todos tuvieron tantos cambios. ¿Por qué no son biosimilares de sí mismos? Y ahí quiero dos conceptos que les queden claros. ¿Existe en la ciencia la biosimilitud? No. No es un concepto científico. No es que ustedes van a poder estudiar en la facultad biosimilitud y decir científicamente es un concepto regulatorio, donde la autoridad regulatoria de cada país o la Organización Mundial de la Salud, ante la falta de capacidad de hacer un idéntico, dijo, yo establezco parámetros que me definan qué considero yo que es biosimilar. Y digo, analíticamente, entre 80 y 125 para la mayor parte de los test, eso es analíticamente comparable. Si el original y el biosimilar están en ese rango, yo te lo acepto. En los estudios clínicos, si estudio, no sé, artritis reumatoidea, el parámetro es más o menos 15 en efectividad. O sea, establezco parámetros de eficacia, de seguridad y de calidad. Pero en ningún momento es un dato científico, porque nuevamente, ¿qué va a pasar? En unos años esto va a cambiar y vas a tener que cambiar las regulaciones. Y no es que los biosimilares van a ser truchos los de antes. No, van a tener
una calidad distinta porque te van a haber cambiado las reglas porque vas a tener otra tecnología. Recuerden que el Apolo que llevó el hombre a la Luna tenía menos tecnología que la computadora que ustedes tienen en su casita para jugar al Warcraft, una de esas cosas que yo no sé ni cómo llaman. Es así. Pero cambió la tecnología. No es que los de Apolo eran todos burros. Es que esa tecnología no existía. Entonces, primer punto a entender, la biosimilitud es un concepto regulatorio. Por lo tanto, si entendemos eso, entendemos que cuando el etanercept sufre cambios, nunca puede ser un biosimilar a sí mismo porque la normativa no está pensada para los cambios. Hay una normativa pensada para cambios. Y esa normativa, ¿qué nos dice? Son ejercicios de comparabilidad. Y nos dice que yo tengo un producto, yo conozco el proceso de desarrollo de ese producto, y en ese desarrollo de ese producto yo puedo sufrir cambios. ¿Cuál fue el más trascendental que pasó hace pocos años? Enfermedad de la vaca loca. ¿Sí? Tenía que sacar el fetal calf serum de las reacciones. ¿Por qué? Porque teníamos el riesgo de que eso contagiara priones dentro de estos medicamentos. Bueno, eso fue un cambio importante. Hubo requisitos a todos los laboratorios que producían biológicos que especificaban qué cosas tenían que hacer. Pero ¿qué sabía el laboratorio? El proceso anterior y el proceso posterior. Por lo tanto, a cada nivel de complejidad se le exige distinto tipo de ejercicios. Entonces, por lo general, demostrar que un producto propuesto es biosimilar a un producto de referencia será más difícil que evaluar la comparabilidad. Porque el otro, yo ya sé lo anterior y lo posterior. Razones para cambiar: necesidad de calificar una nueva materia prima, mejorar las operaciones y así cambiar los requisitos. A ver, la más fácil que pasa todos los días. El bioreactor se pone viejo y tengo que cambiarlo. Mejoran los filtros. Cosas básicas. Para mejorar el perfil de seguridad, para mejorar la producción o solidez del proceso de fabricación. Ahora, cuanto más riesgo tomo, más me van a exigir en un ejercicio de comparabilidad. Y para eso hay normativas que se llaman Q5E. Normativas específicas. Entonces, cuando la gente les pregunta, ¿puede ser? No es que puede ser o no puede ser. Uno puede agarrar una pelota y puede jugar al handball, puede jugar al béisbol, o el béisbol es más difícil con una pelota grande, pero puede jugar al vóley o puede jugar al fútbol. Y cada una tiene su regla, pero no vamos a agarrar la pelota de vóley y jugar al fútbol. O sea, no podemos interpretar reglas pensadas para una cosa usando la otra. Esto está pensado específicamente para cambios. Y entonces el ejercicio de comparabilidad está pensado para cuando, ante necesidades, el laboratorio. Ahora, si en el ejercicio de comparabilidad, como yo les decía antes, el laboratorio cambia la línea celular, ¿qué dice el Q5E? Tenés que hacer todo de cero. No es que no le dice, no le pregunta si es un biosimilar, le dice, sorry, arrancá de vuelta. Porque son ejercicios distintos. Pero entonces, ¿qué me diferencia? ¿Y cuál es el problema que tenemos todos los que estamos en salud y los médicos mucho más y más difícil para los médicos? Por eso es tan complicado para los médicos este tema. Porque estamos acostumbrados a esta pirámide invertida. Pocos estudios analíticos, ¿sí? La gente que hace discovery, los biotecnólogos, y la gente de farmacéutica que hace discovery, que se dedica a ¿qué? A agarrar una computadora, una molécula que yo quiero bloquear, y la bombardeo con pruebas hasta que ¿qué logro? Logro alguna molécula que encaje y que bloquee lo que yo quiero. Hago esto, hago 10 cosas más, y digo, esto es buenísimo, esto bloquea el factor de necrosis tumoral, esto estimula el linfocito T citotóxico, bárbaro. Bueno, nos movemos al no clínico, y ahí sí, empiezo a hacer pruebas a ver si realmente bloquea DSC, si el linfocito T se convierte en más citotóxico, si las reguladoras se activan. Empieza a ser más grande las pruebas estas. Esto es muy poquito. Esto me funciona. Me muevo acá arriba. ¿Y entonces qué empiezo? Empiezo a hacer algunos test, empiezo a probar por ahí en animales, y si no, pruebo en voluntarios, y pruebo. Y todavía tengo muy poquito. Y entonces llego acá arriba. Y acá la agencia regulatoria se sienta conmigo y me dice, ¿y vos qué vas a hacer con esa taradez que se te ocurrió? No, yo voy a 7 pacientitos, le voy a dar 5. Y vení y contame cómo te fue. Claro.
¿Por qué? Porque yo no sé si esto sirve para algo y no sé si no es tóxico. Fase 1. Toxicidad. O sea, para cuando yo llego acá arriba, empiezo a acumular una evidencia. ¿Y qué pasa con los médicos? Estamos acostumbrados a leer esto. Esto es lo importante de un medicamento nuevo. ¿Y qué se busca en un medicamento nuevo? Dos cosas. O que sea más efectivo o que sea más seguro. Nadie en su sano juicio va a sacar un medicamento nuevo igual. ¿Y vos qué sacaste? Uno igual que el otro. ¿Y para qué? ¿Y yo qué sé? O sea, no tiene sentido. O sea, vamos a sacar un medicamento nuevo que te ofrezca igual efectividad y más seguridad, o más seguridad, quizás con mayor seguridad o no. Pero eso es lo que busco. ¿Cuál es el problema con los biosimilares y los médicos? Que la pirámide me la invirtieron. Y lo más importante, pasa por un grupo de individuos a los que nosotros no conocemos ni el nombre ni sabemos qué hacen. Que son todos ustedes. Están acá abajo en la pirámide. Y entonces me dicen que le hicieron 60 pruebas al medicamento biosimilar, cabeza a cabeza, como les decía antes, head to head todo el tiempo, y me dieron dentro del margen del 80 al 125. Y sigo para arriba y te hice algunas pruebas no clínicas, te hice un test de farmacología clínico y un estudio de investigación. 300 pacientes por rama y te lo lancé al mercado. Y te doy 7 papers de esto, que vos no puedes ni leerlos, porque el médico no sabe ni cómo se pronuncian las palabras esas. Y le dicen, pero somos biosimilares. Tipo, pero bueno, dame los estudios clínicos. 300 pacientes. Pero 300 traté yo en mi vida. O sea, ¿qué me estás hablando? Bueno, piensen la dificultad de un médico practicante que ve 30 pacientes por día, 5 días a la semana, y que vos le venís con un estudio clínico y le decís, es biosimilar. Y por supuesto, si sos un laboratorio que desarrolla biosimilares, le decís, ¿cómo no? Yo te doy la parte analítica. Pero nunca le importó porque no era importante entenderla. Entonces, es crucial entender de dónde surge el primer conflicto de por qué los médicos se opusieron en forma rotunda. La primera, oppositional, vino del desconocimiento. Porque les venían a plantear que esto es lo importante y que esto no era tan importante. El tipo se encontró con un bagaje de test que no sabe ni qué son. Para hacerle la vida más complicada, le dicen que las variaciones analíticas van a derivar en el conflicto más grande que tienen estos medicamentos, si están más o menos bien hechos, que aunque yo los haga bárbaro, existe un riesgo de ¿qué? De inmunogenicidad. ¿De qué? Dice el médico. De inmunogenicidad. ¿Se acuerda, doctor, que usted algún paciente tuvo alguna reacción? Bueno, acá la verdad que los hacemos biosimilares y les podemos demostrar la eficacia, le podemos demostrar la seguridad, pero la verdad, la inmunogenicidad, que es un evento raro, no tenemos ninguna forma de medirla. ¿Por qué? Y porque por ahí mata a un paciente cada 1000. Y cada 1000 y usted estudió 600. Y se entera cuando va por el paciente 10.000 y mató 10. ¿Por qué? Porque la inmunogenicidad es un fenómeno que varía en el tiempo, varía con la dosis y es impredecible. Entonces, hay variaciones de la molécula que ustedes firmarían, yo hubiera firmado, alteraciones de glicolización que hubieran producido inmunogenicidad y no las produjeron. Y hay variaciones mínimas en un puente disulfuro que llevaron a un aumento de la inmunogenicidad. ¿Por qué? Porque esto depende de muchas cosas, porque no es solamente la molécula lo que nos molesta. Primero es la enfermedad, porque yo por ahí lo probé en un voluntario sano, pero cuando se lo doy a un paciente con cáncer, con el sistema inmune deprimido, reacciona absolutamente distinto. Y porque yo estudio la estructura de la proteína, estudio los componentes, pero no tengo forma casi de medir los agregados. Y después tengo que mantener exactamente el mismo régimen y la dosis. Sabemos muy bien que si uno varía los tiempos entre las dosis de los medicamentos, va a variar el grado de inmunogenicidad. El ejemplo más típico fue un medicamento, un anti-TNF,
original que se desarrolló y que lo quisieron llevar a 11 semanas. Y todos los pacientes perdieron la efectividad y desarrollaron anticuerpos contra el medicamento con un anti-TNF. ¿Por qué? Porque lo terminaban vacunando al paciente contra el anti-TNF. Mientras llegaban a las 7 o 8 semanas, el paciente no tenía nada. Perdía efectividad, pero no hacía. Cuando llegaron cada 11 semanas, todos los pacientes desarrollaron anticuerpos. Y como les decía, el tema de la inmunidad del paciente y la masa del paciente. Cosas que son mucho más difíciles de predecir en un estudio de investigación. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque el punto fundamental de los biosimilares, como me preguntaban recién en la televisión, pasa por un solo lado. La única razón que surgieron los genéricos de los sintéticos y los biosimilares de los biológicos es reducir el costo. No hay otra razón. Si no fuera por eso, nadie hace nada. La razón es reducir el costo. ¿Para qué? Para aumentar el acceso. Nosotros tenemos que achicar el gap entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pueden acceder y los que no pueden acceder. Es un gap que es muy duro éticamente de justificar. Que algunos puedan tener un tratamiento para su melanoma con un 50% de efectividad y otros se mueran sí o sí a los 2 años. Entonces no es tan fácil de tolerar eso como sociedad. No es tan fácil ver a una paciente con artritis reumatoidea en silla de ruedas sabiendo que hay una playa de medicamentos que uno le podía haber dado para prevenir llegar a ese estadio. Entonces ese es un gap que tenemos que cerrar, que tenemos que intentar cerrar. Entonces necesitamos biosimilares. Entonces necesitamos bajar los costos. Entonces si uno logra hacerlos, la forma es lo más caro que es el estudio clínico. 1. ¿Y qué es lo segundo? Y te hago un segundo estudio clínico, pero ¿saben cuál es el problema? Que adalimumab tiene 14 indicaciones. Etanercept tiene 5 indicaciones. Si yo te voy a pedir un estudio para cada indicación, el precio de vuelta se me va a cualquier lado. Entonces, lo que busco es extrapolar. Quiere decir, yo te hago un estudio y te doy otras indicaciones. ¿Todas? ¿Cuáles? ¿Algunas? ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. Y las distintas agencias regulatorias tienen distintas formas de ver esto. ¿Por qué? Y porque extrapolar de una artritis reumatoidea a una artritis psoriática, te la doy. Pero, ¿puedo extrapolar en rituximab de artritis reumatoidea a linfoma, como decíamos recién, con un sistema inmune absolutamente distinto del paciente? ¿Puedo extrapolar en adalimumab artritis reumatoidea a uveitis? O sea, ¿hasta qué punto yo acepto que los cambios de inmunogenicidad no me van a variar y no me van a presentar dificultades distintas? No se sabe. Y hay agencias regulatorias que reaccionan distinto y le dan algunos y otros no. Entonces, tampoco crean que esto es la famosa frase que un zapato le calza a todos. Acá no es así, porque van a haber gente que interpreta esto en forma distinta. ¿Por qué? Porque van a expresar que los distintos mecanismos de acción de las moléculas van a tener repercusión en la extrapolación o no. Para complicarles todavía más la vida a ustedes, ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos que las fases comunes que hablábamos de los desarrollos de un medicamento no aplican en los biosimilares, porque lo queríamos acortar, porque queremos reducir los costos. Entonces, la fase 1 es cortita y es en voluntarios sanos. La fase 2 no existe. Y la fase 3 hay que hacerla en la población más sensible. ¿Qué quiero decir como población más sensible? Aquellos que tienen mayor capacidad de reacción. ¿Sí? Para demostrar. Porque ¿qué pasa? No sé. Si yo lo hago en una población terminal, el medicamento, con cáncer, ¿sí? Y en un grupo se me muere el 3% y el otro el 4%, voy a decir que son biosimilares, pero qué sé yo, si todos se me iban a morir. Yo tengo que hacer una población donde tenga una capacidad elástica de variación. El problema que tenemos es que a todo problema, a toda solución hay un problema. Acá se invierte la fórmula. ¿Por qué? Porque muchas veces las poblaciones más sensibles son las que no podemos usar. Ejemplo, la población más sensible en la artritis es los chicos. Ahora díganme, levanten la mano, ¿quién de ustedes hace el desarrollo de un medicamento
Y el primer estudio que hace, lo hacen chicos. Nadie. No se los aprueba nadie, olvídense ustedes. Por ahí la idea se les ocurrió, pero no se las aprueba nadie. O la segunda población más sensible es una población imposible de reclutar. Te va a tardar 3 años. Si me tarda 3 años, el ahorro se me fue. Entonces es un compromiso entre lo que quiero y lo que puedo. Y además, a los médicos, acostumbrados a, como yo les decía antes, a que yo les cuente un estudio que algo te mejora, les digo, acá yo no les mejoro nada. Les voy a mostrar un estudio de equivalencia. ¿Qué quiere decir equivalencia? Que yo pongo un margen superior y un margen inferior y te digo, todo lo que cae acá al medio es biosimilar. Y todo lo que sale no lo es. O te hago un estudio de no inferioridad, donde te saco el margen superior. Y vos decís, ¿por qué te saco el margen superior? Y te saco el margen superior, menos pacientes. Menos pacientes, más barato. ¿Cuál es el riesgo de sacar el margen superior? Y el riesgo es que si mi margen terapéutico es muy chico, el medicamento, ¿sí?, puede ser más efectivo que este. Y usted me dirá, y bueno, Eduardo, si es más efectivo, ¿cuál es el problema? Estaba en India dando una conferencia y se me paró un médico y me dijo, lo que usted dice, doctor, no está bien, porque nosotros tenemos un rituximab acá en India que es más efectivo que el original. Le digo, qué bueno, está buenísimo eso. ¿Y cómo andamos de efectos adversos? Le digo. No sé, me dice. Claro, le digo. Yo le voy a citar una frase muy profunda. El tipo esperaba que yo le dijera una frase profunda. Le dije, cuando se muere el tío de Spider-Man, ¿qué le dice Spider-Man? ¿Qué dice? With great power comes... El burro de grande no sabe nada. Muy bien. Con mucho poder viene mucha responsabilidad. El pobre hindú me miraba con una cara y decía, me lo trajeron a este tipo de Argentina para que me cite a Spider-Man. Pero es que es cierto, o sea, ojo, porque yo te doy un medicamento mucho más potente y yo no sé hasta qué punto esa potencia no me lleva más toxicidad. Y ustedes dirán, bueno, para eso existe el estudio clínico. No. El estudio clínico tiene un primary endpoint. ¿Que cuál es? Eficacia. No tiene el poder de detectar diferencias en seguridad. Por lo tanto, yo, si este tuvo mayor toxicidad, no me enteré. Entonces, ¿no se puede hacer? Yo no dije que no se puede hacer. Yo dije, este es el problema. Después decidiremos qué hacemos según la cantidad de dinero que tenemos. Y después estábamos en una reunión con los daneses, que ahora les voy a mostrar lo que hicieron los daneses, y los daneses me dicen, no, nosotros salió el biosimilar, como es como a Uruguay, lo llamamos a los pacientes y le dijimos, for the good of the country, te cambiamos. Y tenía a Gómez Reino, que es un español, un director muy famoso de un hospital de la universidad en el norte de España, me codea así y me dice, pues hombre, me dice, que si en España yo le digo por el bueno del país, no se me cambia nadie, me dice. Me hizo morir. Me dice, solo los daneses y los holandeses hacen eso. Bueno, le digo, pero ¿sabes qué es lo que no es justo? ¿Qué le dice al médico, al paciente? Que los medicamentos son iguales. Permitime, yo me dedico al desarrollo de estudios clínicos. Los estudios clínicos no demuestran que los medicamentos son biosimilares, aunque nosotros los llamemos. Yo solo pretendo confundirlos hoy. Los estudios clínicos, en estadística, para los que se acuerdan de estadística del secundario, dice que la droga A no es mucho peor que la droga B. Tengo un ingeniero que sí se acuerda de estadística, porque el pobre lo hacen estudiar estas cosas. Claro. ¿Quién llama a su paciente y le dice, señora, usted o señor está con tal medicamento, le vamos a un medicamento que no es mucho peor que el que usted esté tomando? Me dicen, eso no lo dijimos. Claro. Ustedes le dicen, tenemos un medicamento que es similar. Similar yo también. Pero vos no demostraste ese. Vos demostraste esto. Entonces, ojo con la sobrehonestidad. Porque se te convierte en un boomerang. Y finalmente llegamos a quizás al tema más conflictivo. ¿Dónde está la ganancia del laboratorio que va a desarrollar biosimilares? En que le pongan el paciente nuevo con esclerosis múltiple, el paciente nuevo con una enfermedad rara, se mueren de hambre. Porque ya lo vimos al principio, por eso se los mostré al principio. Al país le alcanza con el que el medicamento esté presente para bajar los precios.
Porque no hay ninguna duda que los originales van a bajar los precios si están los otros. Pero al dueño del otro, el país todo bárbaro, pero yo quiero ganar plata. La ganancia está en que me cambien los pacientes que ya estaban al mío. Y entonces surge el tema de la intercambiabilidad, la sustitución y el intercambio. Y si empezamos de abajo, switching es cuando un médico, ¿sí?, decide cambiar un medicamento por otro. A veces eso sucede en la vida real, cuando un medicamento no es eficaz, cuando no es seguro. Eso se llama un cambio médico. Puede haber un non-medical switch, que ahora vamos a ver, que es te cambio sin razones médicas. Una sustitución puede haber, que es vos no te enterás como médico, vos no te enterás como paciente, el farmacéutico te lo da. Pasa en un solo país, en Australia eso. La mayor parte de los países lo tienen prohibido. Pero es involuntario inclusive para el médico. Y lo otro que puede pasar es que la agencia regulatoria diga, yo te dejo intercambiar. ¿Qué quiere decir? Hoy te doy este, mañana te doy el otro, pasado te doy el de más allá. Y te voy cambiando. ¿Se acuerdan que hablamos de inmunogenicidad? Nada produce mayor inmunogenicidad que múltiples proteínas. ¿Qué hacemos con las vacunas hoy de la neumonía? Le damos las dos a los pacientes. Le damos la Neumovax y le damos la otra que no me acuerdo, la 23. ¿Por qué? Porque se demostró claramente que dar las dos tienen mucha más efectividad que mantenerse con una que con la otra. Por cómo activamos el sistema inmune y cómo reacciona el sistema inmune. Y entonces yo les digo, bueno, Eduardo, ¿y qué parte científica? Porque dijimos, traigamos pruebas. Y bueno, estos son los estudios que existen de switching hasta ahora. Y fíjense, un switch, 3 switches, mucho mejor, intercambiabilidad, pero con 90 pacientes. Ingeniero, 90 pacientes en un poder de -1 debe tener eso. 0 de poder. O sea, no tiene poder estadístico para demostrar nada. Muy lindo que lo hayan hecho. Buena onda. Pero científicamente no tiene ningún valor. Está bueno, la agencia regulatoria lo felicitó, le dijo sigan participando. Pero no les dieron la intercambiabilidad con esto. ¿Por qué? Porque vos no tenés poder para hacer intercambiabilidad. Y entonces alguien me va a preguntar al auditorio, claro, ¿cómo se hace un estudio de intercambiabilidad? Casi no se puede hacer. El N de pacientes requeridos es casi inmanejable. Y entonces, yo no le dije que les traía soluciones, muchachos, yo dije que les traía problemas. Si fuera para soluciones, llamen a otra. Entonces, non-medical switch, a veces se puede hacer por preferencia de pacientes. Un paciente que está en un medicamento endovenoso y quiere pasar a un oral. Pasa eso. Yo tengo un paciente que es piloto, que estaba con un medicamento subcutáneo, estaba harto de llevar jeringas por el mundo y lo cambiamos cuando salió el oral al oral. Y sí, la verdad que pasa. Entonces, a veces pasa que haces un switch que no tiene razón médica por razones muy particulares. No es lo más frecuente. Pero el non-medical switch es por costo. Ahora, ¿está mal que exista el costo? Y no. Lamentablemente existen los presupuestos. Nos guste o no nos guste. Y uno tiene que tomar decisiones de presupuesto. Por suerte, yo nunca acepté el puesto que me ofrecieron en una agencia regulatoria. Así que a mí no me importa. Es un problema del otro, el manejar el costo. A mí lo único que me importa es mi paciente. Pero yo entiendo que el que está con el sombrero de la agencia regulatoria, el que está con el sombrero del Ministerio de Salud, tiene que entender que tiene un presupuesto. Que por supuesto debería ser mucho mayor que el que tiene, no hay ninguna duda. Que por supuesto nuestros gobiernos deberían dejar de tirar el dinero en bobaliconadas. Hasta el ministro de Salud está de acuerdo conmigo, que es conocido mío. O sea, no hay ninguna duda que Argentina no necesita comprar aviones de guerra. ¿A quién le vamos a hacer guerra? ¿A quién le vamos? Aviones que 2.000 kilómetros por hora. Pero ¿a dónde vas a ir? ¿Te diste cuenta? Aterrizás en San Pablo. ¿Pero dónde quieres ir? Bueno, esas cosas que hacen los gobiernos que decís, explícamela que me la pierdo. Entonces, pero bueno, el pobre tipo del ministro es lo que le dan. Entonces, es cierto esto, que el costo no es un tema que uno no tiene que analizar. Pero la intercambiabilidad se les complica mucho más. ¿Por qué? Y porque hubo gobiernos como los europeos que dijeron, lo decide cada estado. Yo te apruebo el medicamento y los estados deciden si sos intercambiable o no. Y ya Alemania, Finlandia y Noruega se expresaron diciendo, nosotros que intercambien. Que intercambien, basta. Que intercambien, la verdad es que con la hormona de crecimiento no hemos visto problemas y por lo tanto que todos intercambien. Estados Unidos, ahora, hace 3 meses,
dijo, no, esperen. Primero lo dejamos librado a cada estado dentro de los Estados Unidos. Pero para que la FDA te dé la intercambiabilidad, que después los estados la apliquen o no, vos tenés que tener mayor afinidad, ser más similar dentro de la biosimilitud, y el producto tiene que ser intercambiable sin la intervención del médico que prescribe o sin entrenamiento adicional. Ustedes piensen que los medicamentos, para los que no son médicos, los biológicos en general vienen en autoinyectores hoy en día. Vos agarrás, te lo inyectás, lo liberás y te lo inyectás. Parece fácil. Les cuento, hay un paciente mío, Víctor, para no decir apellido, porque es muy conocido, es un arquitecto muy famoso, que tiene una arteriomatoidea, está en un biológico que tiene un autoinyector, tiene un reemplazo de cadera a los 42 años, pero está bárbaro, remisión absoluta. Cuando este laboratorio cambió de la jeringa presionada al autoinyector, le digo, Víctor, ¿no querés que te entrene la enfermera? No, yo tengo un doctorado, me dice. Sí, yo también, le digo, pero no me sirve para nada, le digo. No sé ni el cambiar el cuerito de la conilla. ¿No? Mi mujer me dice que soy inservible para todo. Que vaya y trabaje lo que hago porque no sé ni hacer. Y es cierto, no sé hacer nada, ni planchar una camisa. Hoy tenía que venir y no logré, así que la tuve que convencer a las 6 de la mañana que planche la camisa. Pero bueno, que mi mujer tampoco se crean que, un genio planchando camisa. Mi mujer es psiquiatra infantil, de planchar camisa sabe un poco más que yo. Ni mucho más. Pero en fin. Entonces, bueno, le digo eso. Y el señor se va, vuelve a los 3 meses y me dice, ¿y qué tal, Víctor? Perfecto. Genial, estos de laboratorio son otra cabeza. Sí, un autoinyector, muy bien. O sea, los de la insulina lo habían inventado, no es que descubrieron la pólvora. No, me dice, ¿vos lo viste lo que es? Sí, Víctor, es un autoinyector. No, me dice, vos apretás y después te deja, lo voy a decir como lo dijo él porque si no pierde sentido, un moisturizing cream. ¿Qué le digo? Una crema humectante, me dice. No. Sí, me dice, sí. Vos apretás la pierna, te queda un liquidito que vos lo presionás contra el cuerpo y te mejorás. No, estúpido, le digo, estás liberando antes. Le digo, y la crema humectante que estás usando vale el doble que vos te quejás a tu mujer cuando compra la de Vichy, le digo. Claro, el tipo escuchaba el primer clic, nunca escuchaba el segundo clic, un poquito y liberaba. Y como estaba en remisión total, por ahí con la media de la dosis le sobraba. Y anduvo por la vida así, ¿entendés? 3 meses chocho, que el moisturizing cream se lo frotaba. Y le dijo a todos los amigos. Es del laboratorio ustedes, imagínate. Yo se lo conté a la gerenta, le digo, porque te juro me morí. Es la mejor historia que escuché mucho tiempo. Pero es genial, el tipo. Entonces, ahora imagínense lo que dice la FDA. Que a vos no te van a dar un autoinyector. En 3 meses te dan uno, a los 3 meses te van a dar otro. Y que los autoinyectores tienen que ser para que todos los usen. It's not going to happen. O sea, porque los laboratorios son muchas cosas, pero no sonsos. O sea, cada año tiene una patente nueva del autoinyector. Porque el anterior tenía clic y te mandaba una señal telepática al qué sé yo, que te concordaba con el teléfono. Y el nuevo, además de eso, te canta música y te la rorró para que te duermas que no te duela. Y a ver, macho, estos son muchas cosas, pero de bobo no tiene un pelo. Entonces, nadie va a aprender. Todos se van a poner el moisturizing cream. Bueno, la FDA, por lo tanto, no le va a dar a nadie la intercambiabilidad. Por lo tanto, es un delirio también esto. Bueno, se le han levantado en armas, pero este es el problema actual. ¿Cuál es la solución? Yo qué sé. Y les termino con un problema genial. ¿Cómo vamos a llamar a estos medicamentos? Porque, ¿cómo llaman ustedes al ibuprofeno? ¿Ibupirac? Nadie lo llama más Ibupirac, es ibuprofeno. Porque ¿qué insistió Europa por años? Nombre genérico para los medicamentos. Y entonces ahora viene y nos dice nombre genérico para los infliximab, nombre genérico para los etanercept, para el Herceptin, todos nombres genéricos. Bueno, entonces ¿cuál es el problema? Dice sí, pero los registros tienen que estar con el nombre comercial, porque si no, ¿de quién es el evento adverso? No, pero los registros están pensados para estar con nombre genérico. Entonces cámbienlos todos. El registro español acaba de cambiarse. Salió 10 millones de euros.
cambiar todo el registro a nombre. Y les recuerdo lo que les dije recién, va a haber medicamentos con 4 nombres comerciales. Imagínense lo que va a ser el registro, otro 8 millones de nombres. ¿Y qué otra cosa va a pasar? Lo que pasó hace 2 meses en Portugal. Yo escribo Infliximab pensando que le van a dar y le dan otro. Porque el de la farmacia se equivoca, porque es non-medical switch y non-voluntary switch. Porque, claro, se van a equivocar. Entonces los americanos, que siempre tienen una idea más brillante, dicen, no, nosotros no nos van a agarrar. Nosotros vamos a seguir la normativa de la Organización Mundial de la Salud y le vamos a poner 4 letras identificatorias. Eso tiene cabeza. Y el primero que aprobaron es ¿esto a qué les hace acordar? ¿A qué empresa? Sandoz. Entonces, juicio. Entonces, nunca más nombres que identifiquen al laboratorio. Tienen que ser 4 letras random por computadora. Entonces, ¿qué te empieza a pasar? Que por suerte a veces te toca Adalimumab Ato, que en Japón se va a vender seguro. Pero por ahí te toca Adalimumab Teju. Te vas a volver loco. Vas a salir demente cuando haya 10. Che, ¿está con Etanercept Tijón? No, le puse el Tijón porque el Tijón no me acuerdo. Es como delirante. Es delirante mental. Además, los americanos dicen, no, pues nosotros tenemos todo computarizado. Es cierto. Ahora, macho, no escribas una consonante mal. Y yo que escribo con mi letra que no la puedo leer ni yo. Olvídate. Esto va a ser una fiesta. ¿Qué hacen los japoneses? No, dicen, no, nosotros, la americana ridícula, ¿no? Y los europeos están todos locos. Nosotros le ponemos BS. Que primero, imagínense que en Estados Unidos BS, no podríamos llamarlo, el medicamento Adalimumab BS no te lo compra nadie. Para los que no saben, bullshit sería. Pero bueno, en Japón significará otra cosa. Entonces, pero empiezan BS1, BS2, BS3, BS4. No me estás jodiendo. ¿Le pusiste el 5 o el 7? ¿Qué sé yo? O sea, bueno, esto no se resolvió, gente. No es que tiene una resolución. Esto no está resuelto, nadie sabe qué hacer y ahí anda por la vida. Porque ¿cuál es el problema? Y les traigo un problemita nada más, porque no quiero molestarlos. Un estudio muy bien diseñado, muy bien hecho, lo diseñé yo. Perfecto para una empresa llamada Samsung, como les decía, hace televisores. Me llevaron un cuarto, chicos, para gente joven. Un cuarto en Corea, con cosas tecnológicas. Me dijeron, elija una. No, yo me quería elegir 14.000. Unas cosas que no vi nunca. Tengo un pendrive de 32 gigas, hace ya 4 años, que es así de finito, así de ancho, con todo hecho a mano. Increíble, con todas cosas como grabadas en el metal, pero que no tiene más de 1 milímetro de ancho. Increíble. Había cosas, debían ser mejores que esa, pero no sabía ni qué eran yo. Me llevé la que más o menos dije, esta no paso por burro. En fin, en general paso por burro igual, pero la ingeniería nunca fue lo mío. No tuve dudas sobre eso yo. Bueno, entonces, el resultado dio perfecto. Equivalencia igual. ¿Cuál fue el problema? Te dicen que la seguridad fue perfecta. Pero cuando vas a la agencia regulatoria y vas al reporte de la agencia regulatoria, no al paper publicado, te dicen que este Etanercept tuvo 11 pacientes con eventos hepatobiliares. Entonces, no quiero detenerme mucho por un tema de tiempo, pero ¿cuál es el problema? Primer problema, ¿por qué no lo reportaron en el paper? Porque a ellos les parecía que no era importante. ¿O no te parece importante? ¿Qué dijo EMA de esto? Y EMA dijo que bueno, que puede ser casualidad. 11 contra 0, eso es goleada. No existe 11 contra 0. Puede ser casualidad, y yo qué sé, puede ser, pero es muy raro. Tercero, ¿quién se entera? ¿Quién lee el reporte de las agencias regulatorias? Ahora, Estados Unidos no está aprobando este medicamento por esto. Entonces, cuando nos caracterizan a los latinoamericanos y nos dicen, los medicamentos que hay en Latinoamérica son intentos de copia. Entonces yo le digo a los europeos, y cuando venga a Estados Unidos, les voy a decir que ustedes aprobaron es un intento de copia. O sea, ojo con las regulaciones y las agencias regulatorias, porque estas cosas van a pasar y nadie sabe muy bien qué hacer con esto.
¿Puede que esto haya sido casualidad? Puede ser, qué sé yo. Pero no lo sé. ¿Y qué va a hacer la compañía? ¿Otro estudio? No, porque como ya se lo aprobaron, no va a hacer nada más. Y se los complico más. Nadie va a reportar una colecistitis. Ningún médico que lleva 17 años, 20 años usando estos medicamentos como antitenefes ha visto colecistitis relacionados a estos medicamentos. Por lo tanto, su gimnasia, es decir, son eventos no relacionados. Por lo tanto, no los va a reportar a la agencia regulatoria. Por lo tanto, nunca vamos a saber si es cierto o no. ¿Qué pasó en países como Uruguay, Dinamarca? Que los obligaron a cambiar a los pacientes. ¿Sí? Y entonces el registro de envío y dijeron que como cambiaron a todos los pacientes estables, que llevaban 6 años promedio con el medicamento, 16% de los pacientes abandonaron. 16% de los pacientes abandonaron. Y uno dice, ¿es mucho? Es muchísimo. Porque cuando uno empieza el medicamento es muy frecuente que el 16-20% abandonen. El segundo año se estabiliza en un 15%. Y de ahí en más no abandona nadie, abandona el 2%. Porque ya estás estable y sos de los respondedores y sos de los que no tuviste toxicidad. ¿Y por qué abandonan estos pacientes? Por un efecto que lo inventamos ahora, porque cuando no sabemos qué hacer, lo inventamos ahora, se llama efecto nocivo. O sea, tenemos el placebo y ahora tenemos el negativo. Bueno, entonces no importa, porque fue por el efecto nocivo. Entonces a mí me lo comenta esto en Dinamarca, una médica, y le digo, entonces bueno, si a los pacientes les va mejor porque es algo psicológico, es importante. Si les va peor porque es algo psicológico, no nos importa la psicología de los pacientes. Digo, el ser humano es ser humano, lo psicológico y lo no psicológico. No podemos descaracterizar lo psicológico porque en este caso no nos conviene. Puede ser que abandonen porque la gente se asuste ante algo que es similar. Pero bueno, tenemos que lidiar con esa realidad. Y finalmente el estudio más importante que se hizo, y no me voy a detener mucho, un estudio hecho por una compañía que sacó el primer biosimilar aprobado en Europa, que es un infliximab, y es un estudio nacional, el gobierno noruego. Y dijo, yo quiero ver quién empeora más, si los de el infliximab biosimilar o el original. ¿Y qué demostraron? Que empeoran igual. Empeoran igual en un 30%. En pacientes estables. Pucha, el medicamento no sirve para nada, saquémoslo del mercado. Entonces, cuando fueron a ver quiénes empeoraban, claro, por enfermedad hay gente que les fue horrible. Puede ser que el estudio esté mal diseñado, puede ser, pero con este estudio el gobierno noruego cambió a todos los pacientes, al 100% de los pacientes. El problema que tenemos es que lidiamos con una situación donde la política y la ciencia se juntan y no son juntables. Porque la ciencia tiene datos, como les dije en la primera diapositiva, tiene datos científicos. La política tiene intereses, aunque nos olvidemos de los intereses personales, tiene intereses de distribución de presupuestos y entonces esto pierde importancia. Por lo tanto, la farmacovigilancia va a ser crucial y va a ser importantísima para ver qué hacemos, para minimizar los riesgos y para ver cómo podemos actuar a este respecto. Pero ¿cómo vamos a hacer si los registros van a tener los nombres equivocados? Si nadie va a reportar los eventos adversos no esperables y si no vamos a saber ni cómo se llaman los medicamentos. Y para terminar, y si alguna vez tuvieron sufrimiento, ahora se los produzco de verdad, ¿cómo vamos a hacer? Porque yo les mostré que vamos a hacer un estudio. Con el estudio de producto de referencia, vamos a compararlo con el biosimilar B. O vamos a compararlo con el biosimilar C o D. Y como muy bien me decían hoy, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo el primer paciente lo empiece con un biosimilar B y venga la agencia regulatoria y me diga poner el C. Y vos me digas, ¿pero qué estudio tenés que haya demostrado biosimilitud B con C? Ninguno. Pero es propiedad ¿cómo se llama? Transitiva. Gracias, ni para español ando. Pero si C y D es igual a A y B es igual a A, B son igual a C y D. ¿Y eso quién te lo dijo? Nadie. ¿Basado en qué? En la nada misma. Nosotros hicimos unas recomendaciones para Latinoamérica, una prestigiosa científica uruguaya participó, muchos de ustedes la conocen, a Juana, hoy estuve con ella,
Y básicamente lo que dijimos es que hay que aumentar el entrenamiento de nuestras agencias regulatorias. Hay que establecer grupos que laburen y que trabajen en esto. Hay que aumentar la discusión, no hay que tenerle miedo a la discusión. Mostrar las distintas aristas, mostrar que necesitamos estos medicamentos, pero que tenemos que hacerlos con cierta seguridad. Tenemos que mejorar nuestra farmacovigilancia, ver cómo lo hacemos, porque no va a ser fácil. Y tenemos que ver qué hacemos con los medicamentos que estaban en nuestros mercados y que se aprobaron con otra legislación. Y está bien, y no había legislación. Bueno, ¿qué hacemos con esos? Tenemos que montar institutos biotecnológicos, demostrar que esos medicamentos sí funcionan, y si funcionan, dejarlos en el mercado, y si no funcionan, retirarlos. No es que estuvimos mal antes, es lo que había. Y yo siempre uso el mismo ejemplo. Porque acá la gente empieza, no, ¿cómo me vas a decir a mí que yo lo hice, lo usé? A ver, acá no hay ninguno que fabrique autos, pero si hubiera alguno, ¿se acuerdan cuando empezaron a pedirnos que pongamos cinturones de seguridad en los autos? Hasta mi papá se enojó. ¿Cómo? Si nunca me lo habían pedido antes. Bueno, papá, pero ahora se demostró que salva vidas. Lo de los autos, ¿por qué nos exigen? ¿Qué quiere decir? ¿Que antes estuvimos mal? No, antes nadie sabía que usar cinturón de seguridad salvaba vidas. Cuando descubrió, yo iba en la luneta trasera del auto durmiendo camino a Mar del Plata. Y a los padres les parecía bien eso. Y yo no creo que me haya sido un criminal de guerra. Creo que en ese momento la percepción era distinta. Vos vas con un chiquito en la mano en Nueva York y te para la señora y te dice, ¿qué hace, querido? Al cochecito. Y a veces me dan ganas en Argentina, veo gente con el cochecito y el chiquito en la mano, con las baldositas de Buenos Aires, que ustedes las conocen, están todas rotas. La señora se tropieza y el bebé vuela 100 metros. Bueno, eso es impensado. A mí, las únicas vacaciones que me divierten son ir a esquiar. Soy muy malo en la playa, bueno, soy muy malo en todos los deportes, pero lo que más me divierte es esquiar. Cuando llegué con mis hijos a esquiar a Argentina, me volví a vivir a Estados Unidos, nadie usaba casco. Nadie. Yo miraba alrededor y decía, casco, casco. Mis hijos parecían los únicos pobrecitos. Yo, como mi mujer es psiquiatra infantil, decían, bueno, tendrán autismo los chicos. Pero, claro, ahora vas a Argentina, no te dejan esquiar a un chico sin casco. Pero tarda. Pero, ¿qué quiere decir? Que entonces está mal lo que hicieron. Bueno, antes se pensaba de una forma, post-Schumacher se piensa de otra. Claro. O sea, realmente pasan esas cosas. Entonces, necesitamos entender que no es que lo anterior eran mala gente, sino que eran las regulaciones de esa época. Conclusiones. La penetración de los biosimilares depende del mercado. El precio importa, pero este tiene poco impacto en la penetración de un fármaco. La comparación y la biosimilitud son conceptos regulatorios y no académicos y no científicos. La intercambiabilidad sigue siendo un asunto muy problemático. La nomenclatura, ni les digo. Los biosimilares del mercado actual, como el Benepal y el Remsima, no nos certifican que los pacientes no presenten eventos adversos inesperados o abandonos por otras causas. Solo la educación médica, acá me cambiaron médica, ASA, así como ASA, como la farmacovigilancia, nos permitirán obtener los beneficios de los biosimilares sin los riesgos. Necesitamos tener biosimilares con calidad, eficaces y seguros. Necesitamos probar que son seguros, necesitamos vigilarlos, necesitamos usarlos para que más pacientes tengan. Necesitamos todo eso. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar la salud de nuestras poblaciones, porque necesitamos llegar con estos medicamentos a toda la población. Muchas gracias.